Aparece en la Facultad de Artes y Letras una persona que se llama Rafael Rojas, una persona de la cual yo tenía referencia porque era un poco amigo de la familia, pero que sin embargo nos abre un mundo. Era un profesor de filosofía, era un profesor. Rafael Rojas evidentemente fue una figura que influyó mucho, por lo menos en mí y en el, digamos, en el entorno en el cual yo me quería desarrollar. Él fue mi profesor de estética, él no nos dio filosofía la daba alguien que ni siquiera recuerdo el nombre, pero él sí vino con una serie de concepciones, de una manera de enseñarnos la estética, que de lo que hablaba fundamentalmente era de vida, de concepción del hombre como eje para cierto tipo de tradiciones, del hombre evidentemente como fundamento de un hacer que se entendía en aquel momento como cultura. O sea, un poco que uno viene de un mundo en el cual la cultura está muy relacionada con la cultura artística, hasta que tú comprendes que hay una división muy clara entre lo que es la cultura como tal, la cultura artística y la cultura estética. Entonces tú sabes que la cultura es un poco todo lo que emana del hombre, que la cultura artística es aquella capacidad que tiene el hombre de hacer ciertos artefactos que pueden provocar un placer estético, y que esa cultura estética es la propia capacidad que tiene el hombre para entender esos artefactos, y que por eso había estamentos sociales, por eso había cultura popular, por eso había cultura de masas, por eso había alta cultura. Y un poco te va situando en la perspectiva de lo que tú mismo cuestionabas, le daba un poco de los valores que tenía. Por ejemplo, con respecto, en aquel tiempo hay una vocación eminentemente marxista en el pensamiento del Rafael Rojas que yo recuerdo. Una vocación de defender el discurso socioeconómico marxista como eje de transformaciones en la sociedad. Me acuerdo de una clase donde él dice: olvídense de todo lo que es el marxismo. El marxismo no es un cuerpo filosófico integrado. El marxismo tiene un gran logro, tiene un gran aporte a la historia de las ideas, que es la concepción materialista de la historia. Eso es lo que cambia y hace que el pensamiento marxista tenga un flujo de seguidores, de epígonos, y que conforme lo que en aquel momento nosotros llamábamos, todo el mundo hablaba de la doxa. O sea, el día que nosotros empezamos a aprender que había un lenguaje que venía de la filosofía clásica, que era aplicable a la vida, un poco elitistamente, porque bueno, la Facultad de Artes y Letras, que le vamos a hacer, ya nunca más dijimos opinión, nosotros decíamos doxa. Y yo cada vez que leo, por ejemplo, al chino en Chicago, me doy cuenta de que utiliza los vicios que todavía él tiene muchísimo más que yo. Pero fue una época de comunión entre gente que quería pensar diferente y que estaba aprendiendo cosas nuevas. Para el descubrimiento, a través de Rafael Rojas, de lo que la filosofía realmente era, para mí fue uno de los momentos claves de toda mi vida. Ahora, yo creo que hay tres puntos fundamentales de lo que yo recuerdo de Rafael Rojas. Uno es el estoicismo, la patrística para él era muy importante, y después todo lo que tiene que ver con la ilustración. O sea, para él, la ilustración, ese momento, de hecho, cuando él cita, él siempre dice que el libro más grande de transformación de la historia es Dialéctica de la Ilustración, que es de Adorno y Horkheimer, que puede ser la obra capital de la Escuela de Frankfurt. O sea, pero también es una obra postmarxista, pero sin embargo tiene que ver con el hecho de dotar de conocimiento al hombre. O sea, hay un punto que es muy claro, no es para nada, no es un matiz, es bastante claro. Hay dos cosas que son fundamentales. O sea, la economía, las fuerzas productivas, el orden social, y otro es el conocimiento. Con esas dos cosas el ser humano puede avanzar. O sea, con una concientización de lo que es la sociedad, de cómo funciona, de cómo se manifiesta, y que ese conocimiento tiene que ser un conocimiento adquirido y un conocimiento de cierta manera enciclopédico. La ilustración, el marxismo, para llegar a lo que viene a ser el análisis de la sociedad, que es lo que tú ves que él hace fundamentalmente, y a partir de los artefactos culturales creados para controlar la sociedad: constituciones, leyes, historia, que son siempre constructos, que son siempre relatos que parten a partir de un conocimiento para controlar leyes que son inherentes a la sociedad. Una pregunta, y no es malsana, pero es una pregunta peligrosa. La proyección de Rafael Rojas últimamente es más política.
y esto no puede ir en detrimento, un poco en detrimento de la magnitud de su pensamiento, de su verdadero alcance filosófico. Yo creo que Rafa se define a sí mismo un poquito más como un historiador. Y dentro de eso es un historiador con opinión, un historiador con una opinión política, ¿vale? Entonces de ahí tiene cierto gap, cierto umbral de trabajo dentro del cual puede mantener tanto la vocación filosófica como la vocación historiográfica. Yo creo que por ahí va el camino. De hecho, uno de los trabajos más interesantes que yo he podido tener acceso de los últimos que ha hecho ha sido precisamente el estudio que hizo sobre las constituciones cubanas. Y eso es un trabajo de historiador. Hombre, que hay una posición ante ello, hay una posición no solo política, sino también ideológica, pues claro, y que es una posición que él está, digamos, de cierta manera promoviendo desde hace mucho tiempo. Pero no creo que haya un desfase entre su discurso intelectual y lo que viene a ser lo que tú dices, como un retraso, como una falta de proyección en su proyección filosófica. Rafa nunca ha hecho filosofía. Rafa ha utilizado la filosofía, la historia, para consolidar un pensamiento social. Por ahí es que creo que van los tiros. Con Rafael Rojas se daría, no obstante todo esto, uno de los vicios del pensamiento moderno. Iba a decir filosofía, pero bueno, voy a decir pensamiento. Porque ya la filosofía no está en el mercado, en la vida real, y yo comprendo su proyección más historiográfica. Pero, y es el atenerse a escuelas, y establecer epistemología y esclarecer epistemologías, antes que ocuparse de los facts, pertenecer a una escuela, antes que desarrollar un pensamiento, una voz que entonces resulta original, porque sintetiza todos esos estudios, ¿no? Eso es rebatible, eso... Yo creo que la obra de las escuelas ya ha desaparecido bastante. Precisamente. Ha desaparecido bastante. Y que si tú lees un poquito a Rafael, con todas las distancias que puedas establecer, ¿entiendes? Yo creo que Rafael tiene parte de su pensamiento muy cuestionable por razones puntuales y que son muy coyunturales. O sea, hay una apropiación de un espacio de proyección personal en el cual yo creo que él se equivoca. Pero es mi opinión, o sea, no es para nada, no lo cuestiono. Sencillamente mi opinión es que hay un espacio que viene dado, marcado por manifestar en su proyección intelectual una tendencia política que lastra el pensamiento. Más que privarlo, como dices tú, de que se aleje de la filosofía, no. Hay una proyección a partir de evidenciar una intención política que sí puede lastrar su pensamiento intelectual. Pero ese es otro punto. No es ni siquiera falta de honestidad. Eso es performatividad, por decirlo de alguna manera. Pero no, yo creo que Rafael, de hecho, esa necesidad de evidenciar un pensamiento político a través de su pensamiento intelectual es lo que lo aleja cada vez más de una escuela determinada. Es muy ecléctico, a veces muy aprovechado. A veces sencillamente hay cosas que tú puedes intelectualmente tomar y utilizar para tu discurso sin que venga a cuento. Entonces muchas veces hay cierta dosis de neonacionalismo que tú te das cuenta que viene de José Antonio Sacco y tú dices, pero esto aquí es un perdigonazo en medio de una hoja en blanco. O sea, que sí, que es ingenioso, que puede ser lo que tú quieras, pero que evidentemente no hay un corpus, un continuum teórico para enlazar ese pensamiento con lo que tú estás diciendo. ¿Comprendes? Esas cosas le pueden pasar. Pero no hay una escuela, no hay una escuela.